Muy buenos días tengan todos. Mi nombre es Delva Ayala, soy especialista en educación primaria y en el día de hoy estaremos realizando la estrategia del simposio, la cual tiene la finalidad de presentar una serie de sesiones formales en las que nuestro grupo de especialistas van a exponer sobre un tema en específico desde distintos enfoques mediante cada una de sus intervenciones individuales. Su propósito es dar respuestas y aclarar las dudas con respecto al tema tratado, sumando información al aportar los conocimientos propios de su especialización. En los diferentes temas que se tratan en este simposio, se ha creído oportuno agruparlos en dos fases. La primera fase corresponde a una breve introducción a la temática con el tema de metacognición y aprendizaje autorregulado, siendo esta estrategia la mejor manera en la que hemos decidido exponer para mejorar las conclusiones a las que se puedan llegar. Tomando en cuenta que la metacognición es la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en la que aprenden, y que además permite al alumnado asumir la responsabilidad de su aprendizaje, y que al aprendizaje autorregulado se refiere a cómo las personas regulamos nuestras emociones, comportamientos académicos y aspectos cognitivos para aprender. En este sentido, todos sabemos que nuestras emociones, motivaciones y estados de ánimo juegan un papel muy importante en nuestro aprendizaje. Quiero agradecer la presencia en este acto del profesor Santos Chavarría, a los presentes por su interés en este simposio y finalmente a los ponentes por el esfuerzo y entusiasmo que han puesto en la preparación de su ponencia. Licenciada Betsaida Montenegro, licenciada Yerly Vega, licenciado Félix Miranda y licenciada Mónica Armuelles. Para terminar las palabras de apertura de este simposio, quisiera pronunciar una frase de Lev Vygotsky, la cual dice que el aprendizaje es más que una adquisición de la capacidad de pensar, es la adquisición de muchas capacidades especializadas que permiten pensar en una variedad de cosas. Yo estoy convencida de que en este simposio van a llegar ustedes a unas conclusiones que serán útiles y provechosas para todos. A continuación, daremos inicio a la fase número 1 con la intervención de la primera participante, nuestra especialista en educación primaria, la licenciada Betsaida Montenegro. Buenas tardes. La metacognición es la capacidad que tiene el ser humano a través de los procesos cognitivos para integrar los conocimientos de manera que puedan recopilar, producir y evaluar la información, siendo conscientes de su propio conocimiento y de los procesos que debe utilizar para el manejo de estos. Se puede resumir como el conocimiento sobre el propio conocimiento, es decir, la habilidad de conocer y regular cómo pensamos y que engloba el control a nivel consciente de procesos cognitivos como son la memoria, la atención y la comprensión. Un ejemplo de metacognición puede ser el hecho de estar leyendo un libro de texto y que al supervisar la información pues revisemos si hemos comprendido algo y nos demos cuenta de que no y nuestra estrategia pues será nuevamente volverlo a leer. Otro ejemplo podría ser en la resolución de algún problema. Donde notamos que pues la estrategia que estamos utilizando no nos está funcionando y lo que hacemos es que cambiamos a otra, ¿verdad? La metacognición permite identificar la forma como trabaja la mente durante el proceso de aprendizaje. Las habilidades metacognitivas son herramientas básicas que permiten a los estudiantes tomar plena conciencia de sus fortalezas y sus debilidades dentro del proceso de aprendizaje. Continuamos con la intervención de la participante número 2, nuestra especialista en educación especial y dificultades del aprendizaje,
la licenciada Yerli Vega. Jean Piaget decía, lo que vemos cambia lo que conocemos y lo que sabemos cambia lo que vemos. Muy buen día, mi nombre es Yerli Vega y es así como hoy voy a hablarles sobre los modelos de metacognición. La metacognición es un mundo maravilloso que hace pocas décadas se ha empezado a indagar, pero ya desde tiempos remotos muchos filósofos estudiaban ya el aprendizaje y el conocimiento y cómo los seres humanos llegamos a él. Por ello, las modalidades de la metacognición hoy por día podemos destacarlas en cuanto a habilidades que los estudiantes han de comprender y utilizar en su diario escolar. Dentro de ellas están la atención, que es la capacidad que tenemos como seres humanos para autorregularnos y saber qué es lo que estamos haciendo en un momento determinado. Aparte, tenemos el pensamiento. El pensamiento es autodirigido por nosotros mismos. Sabemos que dentro de él existe lo que es la memoria a largo y a corto plazo. Aparte tenemos el lenguaje, que es un conjunto de signos que nos permiten comunicarnos y entendernos en la sociedad. Aparte también tenemos como otra modalidad metacognitiva la comprensión. La comprensión es aquella que me permite identificarme en un contexto. Por ello, todos estos procedimientos y modalidades metacognitivas han de desarrollarse en los centros educativos a su mayor escala. El docente debe estar capacitado para saber emplear estrategias específicas que logren el incremento, el desarrollo de estas modalidades metacognitivas. Seguidamente tendremos la intervención del participante número 3, nuestro especialista en matemáticas, el licenciado Félix Miranda. Buenos días, compañero profesor. Mi nombre es Félix Miranda, licenciado en matemática. Acá le vamos a explicar un tanto de qué son las estrategias metacognitivas y el aprendizaje autorregulado. Iniciemos con las estrategias metacognitivas. Estas son aspectos importantes de un aprendizaje, ya que no solo pretenden transmitir información fácilmente, sino también crear esas nuevas oportunidades para recopilar información y utilizarla. Esta, a su vez, está diseñada para ayudar a las personas a ver cuándo y cómo pueden usar la información que han recibido. Por eso digo que es importante que los docentes sean líderes, ya que tienen la responsabilidad de ayudarlos a mostrar el camino para saber aprender. Son ejemplos de estrategias metacognitivas, la identificación de las propias dificultades durante un aprendizaje y su explicitación como problema. También puedo decir la autoevaluación del grado actual de comprensión de un texto, el autocuestionamiento para comprobar en qué medida se domina un tema concreto y la evaluación de las probables dificultades al responder las preguntas de un examen. Como un ejemplo, en mi área de matemática, puedo decir la resolución de problemas como pequeñas investigaciones. Esta mirada de estrategia es una resolución de problemas que aporta recursos para operar menos mecánicamente o disminuyendo los datos numéricos. También promueve la expresión en lenguajes matemáticas diferentes, el estudio y la discusión cualitativa, la formulación de hipótesis y la propuesta de estrategias para encontrar esa solución. Como una tarea de enseñanza, puedo decir que aquel docente, al plantear estos problemas, permite que el alumno tenga una idea más acerca de la reflexión sobre los saberes previos que necesita para resolver lo que se le plantea.
sobre su propia actuación en discutir con sus compañeros los métodos aplicados a las soluciones encontradas. Un ejemplo, cuando se le coloca al estudiante, cuando discute con tu compañero, ¿qué es mayor? ¿Un número entero elevado al cuadrado más 5 o un número al que se le suma 5 al cuadrado? ¿Puedes escribir las expresiones con símbolos? ¿Qué puedo decir en esto? Este problema permite conversar sobre la escritura de las operaciones con números, el reconocimiento de propiedades y afianzar el concepto de número entero. También generaliza la idea de número e inicia en el uso de la escritura de las ecuaciones. Con respecto al aprendizaje autorregulado, como sabemos, las personas no somos meros receptáculos pasivos de información que se nos presenta, ¿no? Especialmente en la educación. Como docentes tenemos un papel importante que desempeñar cuando se trata de organizar y coordinar el contenido del aula. Por eso, el aprendizaje autorregulado tiene mucho que ver con las formas en que las personas gestionan sus emociones, conocimientos y comportamientos en los entornos educativos, ya que el aprendizaje no puede desligarse de nuestros estados emocionales, motivacionales y deseos. Finalmente, podemos decir que los estudiantes pueden considerarse autorregulados en la medida en que son participantes activos en su aprendizaje desde una perspectiva metacognitiva, motivacional y conductual debido a su rendimiento. Muchas gracias. Y para concluir con la fase número 1, seguidamente tendremos la intervención de la participante número 4, nuestra especialista en educación primaria, la licenciada Mónica Armuelles. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Mónica Armuelles y hoy me corresponde hablar sobre los factores que intervienen en el aprendizaje autorregulado en la metacognición. El aprendizaje autorregulado ha recibido una atención creciente en las últimas décadas en la psicopedagogía, en cuanto que su promoción en los estudiantes posibilita no solo los mejores resultados académicos, sino también una mayor autonomía y motivación, un claro protagonismo en su proceso de aprendizaje y una necesaria capacidad de transferencia a diferentes situaciones. Además de discutir acerca de las principales estrategias empleadas a los docentes, tenemos estrategias directas, estrategias modeladas, práctica autorreflexiva y atendiendo su evolución hasta el momento actual. El aprendizaje autorregulado tiene un perfil de los estudiantes y principales modelos de análisis. Suelen tener grandes dosis de conocimiento previos con un alto grado de elaboración. Son capaces de buscar más activa y eficaz que en su memoria los conocimientos antes de llevar a cabo sus conocimientos. Conocen y saben utilizar un conjunto de estrategias cognitivas que solo ayudan a organizar e integrar sus conocimientos. Saben dónde y cuándo y por qué hay que utilizar tales estrategias. Saben cómo gestionar, planificar, controlar, dirigir sus procesos mentales hacia el logro de sus metas personales. Presentan un conjunto de creencias motivacionales, adaptativas, así como la capacidad para controlarlas. Planifican y controlan el tiempo y esfuerzo que van a emplear en cada actividad. Presentan mayores intentos por participar en el control y regulación de las tareas y el clima y la estructura de la clase en el aula. Damos inicio a la segunda fase de este simposio, en la cual se llevarán a cabo una serie de preguntas y respuestas con nuestros especialistas.
Nuestra primera pregunta está dirigida para la licenciada Betsaida Montenegro y la cual dice así: ¿qué es la metacognición? ¿Cuáles son los componentes y cómo ésta se desarrolla en el contexto educativo? La acción permite a la persona controlar y autorregular su propio proceso cognitivo mediante operaciones que le permitan producir y evaluar la información que recibe. No se han establecido cuáles son los componentes de la metacognición. Cada autor ha descrito a su manera, ¿verdad? Por ejemplo, Fablel en 1978 dice que estos son el conocimiento de la persona, la tarea y la estrategia. Para Brown en 1978 igualmente basa sus componentes en la planeación, el monitoreo y la revisión. Para Branford, Sherwood, Baird y Ryder en 1996 pues incluyen la habilidad de usar lo que ya se conoce, o sea, los conocimientos previos, y acceder a la información relevante y pertinente para realizar o resolver una tarea en específico, ¿verdad? Pues en resumen, estos tres componentes básicos de la metacognición son lo que es la conciencia de los procesos mentales, el conocimiento de las capacidades cognitivas que posee la persona, y por último pues la regulación de la conducta, pues que esta no es más que la capacidad que tiene la persona para regular su mente y dirigir pues su conducta hacia la consecución de una finalidad concreta o una meta en específico, ¿verdad? Mediante una adecuada planificación y regulación durante la actividad de aprendizaje. Es importante que dentro del contexto educativo se tomen tres elementos principales que ya mencionaba Brown en su estudio, que son lo que es la planificación, el monitoreo y en este caso pues la evaluación, que él lo tomaba como una revisión, ¿verdad? Al utilizar estos tres elementos pues nos vamos a permitir realizar de mejor forma el proceso de aprendizaje. Continuando con la fase de preguntas y respuestas, nuestra segunda pregunta va dirigida a la licenciada Yerly Vega y la pregunta dice así: ¿cuál es la importancia de las modalidades metacognitivas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes panameños? Nuestro sistema educativo panameño cuenta con grandes retos y desafíos debido a la gran estandarización que se ha dado a nivel internacional de la calidad de enseñanza. Es por ello que los docentes tienen que propiciarse y tienen que ser garantes de una enseñanza de calidad a través de la utilización de los modelos de la metacognición. Es muy importante que sean utilizados, que sean conocidos y que no solamente quede en el área del conocimiento, el área conceptual, sino que demos una aproximación hacia esa área actitudinal, procedimental y que repercuta en un aprendizaje significativo. Debemos de tener presente la atención, el pensamiento, el lenguaje, la toma de decisiones como garantes que faciliten el aprendizaje. Es por ello que debemos propiciar actividades que sean capaces de fomentar la motivación en el estudiante. Sabemos que tenemos diferentes dificultades en nuestras aulas de clases, dificultades cognitivas, necesidades educativas especiales, dificultades económicas, familiares. Por ello, debemos de saber complementar la práctica con el conocimiento y tomar de ello lo mejor para subir esa calidad que debemos de tener en cada centro educativo.
Nuestra tercera pregunta va dirigida al licenciado Félix Miranda y la pregunta dice así: ¿cómo analiza usted un aprendizaje autorregulado en los estudiantes implementando estrategias metacognitivas? Ok, buenos días, compañero, profesor. La compañera hace una excelente pregunta. Bueno, respondiendo a ella, puedo decir que como parte de nuestra docencia debemos intentar, como ya creo que muchos los intentamos, enseñar para la transferencia, para favorecer la autorregulación y la autonomía de los estudiantes, promoviendo el análisis, el debate y la reflexión crítica y de cómo lleva a cabo su aprendizaje. Debe ser capaz de evaluar y transferir estrategias a otros contextos, ese estudiante. Debe ser capaz de buscar la mejor solución procedimental para cada ocasión y también capaz de evaluar su propio rendimiento. Dando un punto extra, por eso pienso que los colegios y los docentes deben tener en cuenta dos principios que favorecerán aún más el aprendizaje autorregulado y la motivación de los alumnos. El primero es que los profesores deben dar a los alumnos oportunidades frecuentes para establecer y planificar metas a largo plazo que sean personales y significativas. Y el segundo punto es que deben poner énfasis en la capacidad de elección de los alumnos y en la pertinencia personal para mejorar la motivación y la participación. Muchas gracias. Para culminar con la fase de preguntas y respuestas, realizaremos la última pregunta a la licenciada Mónica Armuelles, la cual dice así: ¿cuáles son los factores que inciden en el aprendizaje autorregulado y en la metacognición? Para aprender algo de manera eficaz, debemos aprender a regular los procesos cognitivos y emocionales que intervienen en ello, como el control cognitivo, la motivación, el aprendizaje significativo y estrategias. Hablamos de aprendizaje autorregulado cuando los estudiantes son capaces de gestionar los procesos cognitivos y emocionales que están involucrados en el proceso de aprendizaje. El estudiante es capaz de seleccionar las estrategias que les resultan con más beneficio para lograr el aprendizaje. Al momento del aprendizaje, los estudiantes deben regular sus emociones y el desempeño para alcanzar sus metas. Los estudiantes conocen y utilizan estrategias cognitivas, desarrollan habilidades metacognitivas, desarrollan y controlan aquellas emociones que son positivas para el aprendizaje, planifican cada asignación o tarea. Para culminar con este simposio, me gustaría agradecer a cada uno de los ponentes por sus aportes a esta temática de la metacognición y el aprendizaje autorregulado. Y podemos concluir que el aprendizaje autorregulado se ha convertido en uno de los ejes primordiales de la práctica educativa. Por ende, la acción educativa debe ayudar a los alumnos a ser conscientes de su pensamiento, a ser estratégicos y a dirigir su motivación a metas valiosas. También es importante fomentar en los estudiantes la formación y el desarrollo de estrategias cognitivas, metacognitivas, de autorregulación personal, motivacional, a fin de mejorar el rendimiento académico. Muchas gracias.